atención porque hay un proverbio que dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedor. Porque nosotros, hermano, como humanos, tenemos que entender que pasamos varias facetas como hijos de Dios y como no hijos también. Pero me llamó la atención de una señora, hermano, que se le acerca al Señor Jesús y le pide un favor. Y eso lo encontramos en Mateo 20, 21. Y el Señor le dijo a esta señora: ¿qué deseas? Y mire lo que pidió ella, hermano. Y es bien tremendo lo que esta mujer pide, porque le pide que, como tenía dos hijos, uno se sentara a la izquierda y el otro se sentara a la derecha. Y a veces nosotros buscamos privilegios, hermanos, sentarnos en lugares privilegiados. Pero acuérdese de esto que va a escuchar hoy en la tarde, porque usted está sentado donde Dios, oiga bien, donde Dios lo tiene, y usted puede llegarse a sentar en mejores lugares, sino dependiendo de nosotros, porque si se recuerda, hay un proverbio ahí también que dice: el hombre diligente delante de los reyes estará, pero en otras versiones dice: sentará delante de reyes. Entonces, miren lo que pasa aquí en Mateo 20, 21. Entonces dice: ¿qué deseas? Y ella le dijo: ordena. Mire, dándole orden estaba esta mujer al Señor: que en tu reino estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor solo le escucha, pero más adelante en el versículo 23 le responde. Él les dijo: mi copa ciertamente beberáis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quien ha sido preparado por mi Padre. Y entonces aquí el Señor aclara y le dice que el Padre es el quien decide el asiento de cada uno. Pero el Señor también deja entrever que cada uno de los que estemos pasando por esta tierra, dependiendo la vida que nosotros llevemos, también Él nos va a dar dónde sentarnos. Y Jesús dijo allá en Apocalipsis 3:21: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Oiga bien, al vencedor, como yo también vencí, me senté con mi Padre en su trono. Entonces quiere decir, ahí empezando a desarrollar un poquito el mensaje, que al vencedor Jesús le concederá sentarse con él en su trono. Pero también significa, hermano, que el lugar donde te sientes en el cielo depende de donde te sientes en la tierra. Entonces, este es un reflejo de lo que nosotros hagamos aquí, va a repercutir en el cielo. No sé si me estoy explicando. Por eso cuando decía el hermano, habló del número 21, yo le decía doble gobierno, porque, número, no era 24, 21. Pero yo había escuchado, estaba pensando en los 24 ancianos, porque los 24 ancianos son 2 veces 12 y eso es un doble gobierno. Y estos ancianos dicen que se quitaron sus coronas, y si se quitaban las coronas es porque también tenían reinados. Pero el punto no es eso. El punto que yo quiero que tú te lleves en esta tarde es que depende cómo camines aquí en la tierra, así vas a caminar en el cielo. Depende de dónde tú te sientes en la iglesia, depende de dónde te sientes en tu vida espiritual aquí en la tierra, así te vas a sentar en el cielo. Hermano, ¿y por qué me está hablando de eso? Me podrá decir usted. Porque, hermano, mire, lo que pasa es de que nos enseñan a prepararnos tanto en esta tierra, nos enseñan a prepararnos tanto para ganar, si usted quiere verlo así, dinero, a ser victoriosos y todo eso, hermano, nos aconsejan y nos preparamos para todo, pero descuidamos nuestra alma, que es la que va a pasar a la otra eternidad. Y en la otra eternidad, hermano amado, fíjese que usted sabe que le espera en la otra vida, en su eternidad: adorar. Y eso es lo que estaba diciendo el hermano hace un momento. Entonces a nosotros la iglesia, cuando venimos a adorar a Dios, a veces se nos hace difícil adorar.
Pero eso solo es un ensayo de lo que vamos a hacer, hermanos. Y a veces cuando estamos bien metidos adorando, el Espíritu de Dios se derrama, el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas y terminamos llorando con una presencia bien hermosa. Ahora imagínense en la eternidad cómo va a ser eso de hermoso. Entonces por eso, hermano, la creación dice alabe al Señor, todo lo que respira alabe a Dios, dice. Pero solo la esposa adora. La que es novia, la que es esposa, la que es iglesia pura y verdadera, esa sabe adorar. Entonces, veamos los lugares donde se sentó el Señor Jesús para después sentarse en el trono de su Padre. Entonces, el Señor, yo encontré 12 sillas de gobierno sobre la tierra. El número 12 es gobierno. Y yo encontré 12 sillas donde nosotros también nos tenemos que sentar para poder estar en el trono con Él después, porque como dijo en el versículo anterior, en el Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, Jesús venció y se sentó con su Padre en su trono. Ahora dice la Biblia que está a la diestra. Amén. Ahora, Él quiere que también nosotros nos sentemos. Entonces empecemos con la primera silla, la silla de la instrucción. Lucas 2:46 dice: y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces, mire, esta silla, hermano, debemos sentarnos a ser instruidos para empezar a saber las instrucciones de parte de Dios. Pero el sentarnos a ser instruidos significa que tú como iglesia y yo como siervo tenemos que sacar un esfuerzo de tiempo para ir a sentarnos a escuchar palabra de Dios. No basta solo con el mensaje del domingo. Si tienes tiempo, hermano, hemos abierto una escuela dominical donde se están viendo los temas y se está tocando más a profundidad. Por ejemplo, hoy, ¿por qué debemos de adorar? ¿O por qué adoramos? Entonces, todo esto, todo este conocimiento nos va a llevar a un despertar espiritual para saber, hermano amado, cómo presentarnos delante del Rey. Acuérdense que, hermano amado, nosotros nos tenemos que dejar guiar por la instrucción para poder llegar al Rey. Hubo una mujer, hermano, que hubo un eunuco que le dio instrucciones cómo se tenía que vestir, le dio instrucciones cómo tenía que caminar, le dio instrucciones qué palabras utilizar, y esa fue la que se terminó casando con el Rey. Y eso es figura de la iglesia, y nosotros tenemos que ser instruidos únicamente por la palabra de Dios, no por un evangelio de humanismo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos de aprender de los maestros de la palabra. Hay gente, hermano, que el Señor les ha dado el ministerio de la palabra y que ellos se esfuerzan para que nosotros, hermano amado, podamos entender el misterio de la palabra. No debemos de ser autoenseñables. Nosotros no nos podemos conformar con lo que nosotros creemos. Y necesitamos, hermano, que los ministros nos den a beber esa agua. Necesitamos ser instruidos. Por ejemplo, su hijo, ¿cómo se va a enfrentar en la vida? O ¿cómo se está enfrentando usted en la vida? Vaya, bajémoslo un poquito y yo quiero que usted piense un momento, por favor. Por ejemplo, hermano, usted nació, aprendió manejando. Aprendió manejando un vehículo. No, a usted le dieron instrucciones y le enseñaron cómo manejar un vehículo, ¿verdad? Algunos empezaron solo viendo, a otros les dijeron, mira, yo me recuerdo que yo aprendí con un estándar. Aquí casi no se escuchan, no se ven los carros estándar, pero la persona que me estaba enseñando me dijo, mira, este es clutch, este es gasolina y el de en medio es freno, y este es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y más rapidito, dijo aquel, ¿verdad? Y es retroceso. Pero nos dieron las instrucciones, pero primero, hermano, sacábamos el carro ahí que casi se nos apagaba, ¿va? Pero después no era solo sacar el carro, sino que teníamos que tener la instrucción para poder salir a manejar afuera.
Teníamos que saber un poquito de las leyes de tránsito para saber si el semáforo estaba en amarillo o nos parábamos o nos daba tiempo de tirarnos o si estaba en verde pasar. Pero todas esas fue conocimiento que fue siendo adquirido a través de pura instrucción. Cuando usted entra en un trabajo, hermano, lo primero que le dan es instrucciones. Cómo usted se debe conducir en el trabajo. Y en algunos trabajos le dicen, mire, si usted viene 5 minutos antes, usted llegó temprano. Si usted llegó a la hora en punta, llegó tarde. Y si llegó tarde, ya no lo dejamos entrar. Entonces, le dan instrucciones básicas a uno para que uno se enfrente a las cosas de la vida. Entonces la Biblia son instrucciones básicas que te enseñan que te tienes que sentar a escuchar el consejo de la palabra y que nos enseña de alguna manera a conducirnos como alguien diferente, hermano amado. No vamos a seguir siendo los mismos. Por eso, hermano amado, cuando usted viene y tal vez usted viene con mañas o viene con vicios o viene con situaciones en su alma, aquí le dan la instrucción y le empiezan a decir, no, hermana, no es así la cosa. Usted no tiene que vestir así, por ponerle un ejemplo. Usted tiene que dejar de alguna manera las malas costumbres. Y entonces, pero todo en base a la palabra. Entonces la palabra empieza a ser una instrucción en nuestra vida, como cuando usted le dice a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Te vas a cepillar en la mañana. No, pero es que no, te vas a cepillar. Al mediodía te cepillas. Y en la tarde te cepillas. Y está usted constante diciéndole a su hijo que se cepille. Eso es darle una instrucción. Va a llegar el momento donde ellos mismos, usted ya no les va a decir nada, sino ellos mismos se van a cepillar, pero la instrucción ya la llevan. Como por ejemplo la instrucción que usted le da a sus hijos y le dice a sus hijos, mira, por favor, cuando lleguemos a la casa del hermano fulano, saluda, no te quedes mudo. Decí buenas tardes, buenos días, pedí por favor, da gracias. Entonces esas son instrucciones y que muchas veces, hermano, no se dan, pero que las saben. Entonces la palabra de Dios viene y nos empieza a instruir. Porque fíjense que hay un evangelio humanista donde dice, no hombre, si todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice así. Hasta el Papa dijo hace poco, no, es que todos somos hijos de Dios, y la Biblia no dice así. La Biblia dice en el libro de Juan que todo aquel que reconoció a Jesucristo como su único Salvador, se le va a dar la potestad y el derecho de llamarse hijo de Dios. Por lo tanto, si no lo reconoció, es creación. Entonces, hermano, la instrucción es la que nos va a ir abriendo los ojos espirituales para que nosotros podamos caminar, hermano. Porque, hermano, sin instrucción no se puede caminar. Entonces, la silla de la instrucción. El Señor se sentó cuando tenía 12 años, lo encuentra, se les pierde y lo encuentran en el templo sentado, haciendo preguntas y hablando, platicando, saliendo de dudas. ¿Sabes cuál es esa instrucción, hermano? La que tú tienes que anhelar, tienes que preguntar cuando llegas al evangelio, tienes que ir y decir, hermano, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hermano, hay muchas dudas de las cuales el Señor nos quiere sacar. Mire, la otra silla, la silla de congregarse. Así como ahorita usted está sentado, usted está en la silla de congregarse. Mire, Mateo 13:1 dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces, hermano, ¿sabe qué veo acá? Que es importante congregarnos, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí estará el Señor. Entonces es importante tener la comunión, hermano, y congregarnos, porque, hermano, Dios está en todo lugar, es omnipresente, es omnisciente, pero no se manifiesta en todos los lugares. Mire lo que dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está en medio de la congregación. Por eso, hermano, cuando vengamos acá, que no nos pase lo que le pasó a Job. Usted sabe lo que le pasó a Job. Job iba huyendo, hermano, y llega a Peniel y se duerme, y de repente el Señor le da un sueño, hermano, donde ángeles subían y ángeles bajaban, y él despierta. En verdad, dijo, yo no me había dado cuenta que estaba en casa de Dios.
Él había encontrado un portal, hermano. Había encontrado un lugar de conexión donde los cielos estaban abiertos. Entonces muchas veces, hermano, mire, todo depende cómo tú te predispongas a venir a la iglesia. Depende cómo tú te predispongas a venir a la iglesia, así te vas a encontrar con el Señor. Porque, hermano, si nos proponemos que vamos a venir a encontrar al Rey, definitivamente lo vamos a encontrar. Pero que no te pase como aquellos jóvenes, ¿verdad? Que me dijeron una vez, estaba yo nuevo en el evangelio, y me dijeron, mira, acompañanos a una iglesia el domingo. Va, está bueno, le dije, me fui con ellos a una iglesia. Y entraban los bandidos, ¿verdad? Empezaban a ver para todos lados. Aquí no hay nada, decían. Pero hacían como que adoraban y se santificaban y todo. Y yo sí me derramaba porque uno en el primer amor, hermano, uno. ¿Y qué si a lo que andaban buscando estos bandidos eran que vieran muchachas? Aquí no hay nada, o sea, y donde encontraban a una, decía, aquí me voy a congregar, decía. Pero ellos andaban buscando otra cosa. Pero a lo que yo voy, que muchas veces, hermano, la silla de congregarnos es tan importante porque ahí es donde nosotros empezamos a tener otro tipo de actividades que nos gustan y que tampoco no nos gustan. Por ejemplo, mire pues, el Señor está en medio de la congregación, ¿verdad? Así dice la Biblia. Ok. Pero sabe que venimos venimos nosotros aquí en la iglesia, se reúnen diferentes pensamientos, es un grupo homogéneo y tenemos diferentes ideas, diferentes maneras de pensar, otros tienen diferentes costumbres y de repente el amor de Dios no es tan suficiente como para entender a otros. Pero ahí está el Señor en medio. Entonces chocamos unos con otros, pero el Señor está viendo. Y eso pasa en medio de la congregación, hermanos. Sí, pasa. Pero entonces el Señor está ahí en la silla, está en la silla de la congregación y tú estás en la silla de la congregación y estamos pasando examen tras examen. Y por eso es que cuando mucha gente se congrega en un lugar, estando el Señor ahí y tiene problemas con otro, lo primero es que hace que se va para otra congregación a sentarse en otra silla y se sigue congregando, pero ahí está el Señor. Y no vas a pasar de examen hasta que no aprendas algo que se llama perdón. Pero la silla de la congregación entonces, hermano, es para venir, hermano, no solo a recibir la bendición de Dios, la manifestación de Dios, sino a tener comunión con el cuerpo místico que es la iglesia. Mire, dice la Biblia, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Los que no se congregan tienen una mala costumbre. Entonces, no congregarnos es una costumbre, pero no es una costumbre mala. Y esa costumbre te puede llevar a pagarte en lo espiritual. Y te puede llevar, hermano, mire, esto es como aquellos leños que están en una fogata, se ponen el montón de leños y los leños están ardiendo, pero de repente hay uno que está echando humo y lo agarran y lo tiran por allá y está con aquel fuego, pero está echando humo. Pero como está solo, se empieza a apagar. Entonces nosotros tenemos que buscar de alguna manera tener comunicación, tener comunión con los hermanos de la fe. Tenemos que aprender a congregarnos. ¿Quieren ver otra silla? ¿Está conmigo? La silla del esfuerzo. Esta silla, hermano, requiere un poco de voluntad y la vamos a ir viendo. Mire, la silla del esfuerzo, en Mateo 15:29 dice, y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Pero subir al monte requiere de un esfuerzo. Hermano, ¿cuántos han escalado alguna montañita? Hermano, no es fácil. Yo en algún momento, aunque usted no lo crea, fui atleta. La mochila la llevaba atrás, no, ahora la llevo adelante, ¿verdad? Pero fui atleta.
Participé un poco en antinismo, hermano, y nos íbamos a los volcanes. Y una vez me dijeron, vamos a ir a un volcán que se llama Volcán de Ipala, me dijeron, y quiero que vayas porque fíjate que el cráter, en el cráter hay una laguna. Y yo no les creía. Y entonces, hermano, me recuerdo que me fui con ese grupo y llegamos, pero sí nos costó. Fue el más grande que tal vez pude haber escalado. Pero se requiere de un esfuerzo. Íbamos caminando, hermano, con todo para arriba, hermano, cada cierto tiempo a tomar agua, cada cierto tiempo a descansar y no dejar que el cuerpo se enfriara, porque si se enfriaba ya costaba subir más, y entonces seguíamos caminando, hermano. Tácticas y técnicas que usan los de andinismo. Pero lo que yo me doy cuenta acá, que el Señor venía todavía de predicar el evangelio, venía de hacer lo suyo y tenía que subir al monte. Y entonces eso requiere de que nosotros nos esforcemos. A veces vas a venir cansado a la iglesia, pero vas a venir haciendo ese esfuerzo, y ese esfuerzo es para que tú te sientes en la silla del esfuerzo. Mira, hermano, a veces no queremos venir a la iglesia porque estamos cansados, porque allá afuera tuvimos un día malo, tuvimos un día donde nos pusieron doble tarea, tuvimos, hermano, las cosas no nos salieron bien, y dices tú, no, oye, ¿para qué voy a ir a la iglesia si estoy cansado? Pero algo te dice, no, yo voy a ir, yo no voy a dejar que el enemigo me robe la bendición, y te dejas venir, y cuando vienes sales más que bendecido. ¿Por qué? Porque Dios vio tu esfuerzo. Y todo el esfuerzo que tú pones, hermano, todo el esfuerzo que tú das en buscar el reino de los cielos primeramente, no se va a quedar sin nada. Eso tiene su recompensa espiritual y físico. Todo, hermano. Por eso el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero si te sientas en la silla del esfuerzo, vas a ser bendecido. Debemos esforzarnos para las cosas de Dios. Debemos de buscar las cosas de Dios. Hay quienes se esfuerzan, hermano, pero sin provecho alguno. Mira lo que dice Jeremías 12:13. Han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado sin ningún provecho alguno. Avergonzados pues de vuestra cosecha a causa de la ardiente ira del Señor. Eso quiere decir que muchos se están esforzando por gusto. ¿Cómo así? Hagámosle un zoom a esto. ¿Sabes cómo es esto? Es como que tú tengas un privilegio en la iglesia y que tienes que servir, pero tuviste un día lleno de trabajo. Entonces tú ya propusiste en tu corazón que vas a ir solo por salir del compromiso. Voy a ir a servir a la iglesia de todas maneras, por el privilegio que tengo. Y entonces cuando te toca venir a servir aquí a la iglesia, no lo haces de buena manera. Entonces Dios va a pesar tu corazón. El servicio que tú das aquí adentro de la iglesia, Dios va a pesar tu corazón. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué intenciones lo haces? Porque hay unos que sirven solo para que los miren, pero su corazón está lejos. Entonces Dios lo que quiere es que para darte, para que pases por la silla del esfuerzo, para que nosotros recibamos la recompensa de Dios sobre nuestras vidas. Que cuando venimos a la iglesia y nos esforzamos, hagámoslo con gozo. Porque si no, hermano, nos va a pasar como se han esforzado sin provecho. Porque mire, si algo pesa a Dios, son las intenciones, cómo tú lo haces. Por eso, hermano, en el Bimá dice, obras buenas, justas, van a ser pasadas por fuego, y unas van a ser quemadas como la hojarasca. ¿Sabes qué significa eso? Que pudiste haber hecho mucho, pero si no pasan por el fuego y se queman, no tienen ninguna validez, no tienen ningún sustento. Pero si salen aprobados como el fuego, esas obras el Señor las va a ver. Entonces quiere decir, hermano, que todo esfuerzo que nosotros hagamos, cuando lo hagamos por amor, no por compromiso, vamos a obtener una recompensa. De lo contrario, hermano, vas a seguir esforzándote por gusto, y como dijo el salmista, en balde
En balde vela la guardia si Jehová no está en ella. O sea, en balde podemos construir la casa de Jehová si Jehová no está. O sea, nosotros para poder esforzarnos tiene que haber una conexión con Dios para que nosotros podamos, hermano, construir, podamos hacer, podamos esforzarnos y recibir esa recompensa. Miremos la otra, la silla de la humildad. Marcos 11:7 dice: entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Pero sentarnos en el pollino simboliza el ser humildes, porque ya lo estaba anunciando Zacarías 9:9 cuando dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Pero da una especificación y dice: humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Pero lo que necesitamos saber entonces en la silla de la humildad es que necesitamos ser humildes. Pero la humildad, hermano, tenemos que ser humildes, como dice una de las epístolas, para que la palabra sea implantada en nuestros corazones. La humildad, hermano, tener la moldura, la humildad para poder nosotros razonar de qué manera nos conducimos adentro del evangelio, para ser humildes en todas las características que el Señor quiere. Por ejemplo, el Señor le dijo a sus discípulos: miren, les voy a dar poder, van a poder echar fuera demonios, sanar enfermos, pero tienen que aprender algo. ¿Y qué vamos a aprender, Señor? Le dijo: aprendan de mí, les dijo, que soy manso y humilde de corazón. O sea, quiere decir que la humildad es aprendida. La humildad la tenemos que aprender todos los días, mi hermano, porque de repente te vas a juntar con hermanos que no se han sentado en la silla de la humildad. No son humildes para reconocer sus errores y te van a hacer problemas, pero tú con la humildad, y si estás sentado en la silla de la humildad, vas a ser humilde hasta para poder callar. Para buscar de alguna manera la paz adentro con tu cónyuge, con tus hijos, adentro de la iglesia, en tu trabajo. Hermano, la silla de la humildad. ¿Saben que antes se tenía un concepto muy diferente? Antes creíamos que el ser humilde era aquella persona, hermano, que andaba con harapos, que andaba sin zapatos. Ay, tan humilde. No, eso era gente pobre. La humildad, hermano, porque también había gente que andaba con harapos y sin zapatos, pero que era bien orgullosa, que era bien altiva. Pero la montura de la humildad es aquella que nos lleva a nosotros a entender de una mejor manera el evangelio de Dios. Si no pasamos por la silla de la humildad, si no somos humildes, hermano, no vamos a poder caminar en el evangelio. No vamos a poder recibir más palabra, no vamos a poder recibir conocimiento, no vamos a poder enfrentarnos, hermano, en la vida si somos altivos, si somos arrogantes, porque el Señor dice que el Señor al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Y los humildes van a heredar el reino de los cielos, y los humildes están cerca del Señor. Cuando somos humildes para recibir la corrección de Dios, cuando reconocemos: Señor, soy menesteroso, soy necesitado, te estás humillando delante de Dios. Cuando tienes un problema con tu cónyuge y le dices: no, mi amor, ¿sabes qué? Yo fallé, perdóname, y pides perdón. Te estás sentando en la montura, te estás sentando en la silla de la humildad. Vamos con el tiempo avanzado, pero vamos a ver otro par más. La silla del dador. Marcos 12:41 dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro. Mire, aquí hay algo importante. Y dice: y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces hay que ser dadores alegres. Hace poco el hermano estaba hablando acerca de esto y mencionaba este versículo, 2 Corintios 9:7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. O sea, cuando nosotros damos algo de mala gana,
No nos estamos sentando en la silla del tesoro. Mire, en la silla del dador. Dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces nosotros, pero hay muchas cosas que se dan. Das tu adoración. ¿Cómo lo das? Damos, hermano, el tiempo para servir al Señor. Damos. El dar es un don, hermano, que no todos lo tienen. Y la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Hermano, cuando nosotros estamos llenos de la gracia de Dios y tenemos abundante, vamos a poder dar. Yo siempre le he preguntado a la iglesia y le he dicho, ¿en qué posición quieren estar? ¿Es dar o estar esperando que les den? ¿Qué prefiere usted? ¿Tener un dólar para dárselo a alguien que está ahí afuera, que no ha comido? ¿Un limosnero? ¿O ser usted limosnero? Pero nosotros elegimos en qué lugar vamos a estar. Pero cuando el Señor se siente en el tesoro, Él se sentó frente al tesoro y empezó a ver cómo la gente daba. O sea, lo que Dios mira en esta silla es que Él mira con qué actitud tú das las cosas. Por ejemplo, si tu esposa te dice, no, ya hace tiempos que no me regalas una rosa, que hace tiempo no me llegas a comer, vení pues, vamos, te voy a llevar a comer. De mala gana. Así, entonces la mujer va a decir, no, y así mejor no voy. No, vení. ¿Qué te querés hartar? Le dice el otro abusivo. ¿Qué te querés comer? Lo que sea. Ahí hay una hamburguesa, cométela. No se trata. Entonces hay muchas maneras de dar. ¿Sí me estoy explicando? A veces los hombres, cuando se trata de dar, cuando amamos, hermano, damos muchas cosas, nos despojamos de muchas cosas, pero pasado un tiempo, a veces la esposa le dice a uno, hace mucho que no me regalas una rosa. Entonces uno puede pasar por algún lugar y comprando cualquier rosa, aunque sea esta de $1, no estás viendo si está marchita o qué. Mira, ahí te traje, espinate, Dios mira cómo nosotros damos. Dios mira con qué intenciones damos. Tal vez tú puedes dar algo, puedes dar un favor, puedes hacer algo, pero Dios pesa tu corazón, iglesia. Dios, mire, cuando el Señor se sienta y empieza a ver, entonces el Señor empieza a ver. Por eso Pablo, me imagino que Pablo en algún momento recogió ofrendas. En algún momento estaba recogiendo algún tipo de ofrendas y diezmos en alguna iglesia, y entonces les escribe a los de Corintios que cada uno dé como propuso en su corazón. Hombre, si esto no es por obligación. Si vas a dar algo, dalo con amor, no se lo des al hombre, dáselo a Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. No de mala gana, porque Dios ama al dador alegre. O sea que ahora, si le hacemos una inversión a esto, o sea que al que no da alegremente, no lo ama. Si miramos lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a despojarnos, a dar, pero sin obligación, sin que te impongan. Fíjense que me recuerdo que en un par de ocasiones me daba cuenta que hay gente que todavía lo practica en algunas iglesias, ¿verdad? Me recuerdo precisamente de un pastor que me dijo, hermano, fíjese que necesito que me acompañe porque necesito ir a hacer unos mandados. Y yo me había comprometido con ese pastor de que yo le podía hacer los favores porque yo tenía carro. Y entonces me dijo, estaciones en esta casa, me dijo, del pueblo donde yo soy. Y me estacioné, ahorita vengo, me dijo. Cuando salió de esa casa, como a los 20 minutos, venía con 2 gallinas, hermano, una en cada mano, y las tiró atrás del carro. Vámonos, me dijo. Entonces ya cuando íbamos para la segunda casa, salió, hermano, con un albul o 25 libras de maíz, y lo echó atrás, y ahí llevaba las 25 libras de maíz y las 2 gallinas. Entonces, pero él viene enojado, hermano.
Y entonces le dije, ¿y esto? Le dije, ¿hay alguna actividad en su iglesia? No, me dijo, es que esta gente no ha dado sus diezmos y yo se los vine a cobrar, me dijo. Yo la andaba haciendo de cobrador con él. Entonces le dije, no me voy a quemar con usted. Le dije, mejor ¿saben qué? Yo favores le puedo hacer, pero para andar pidiéndole a la gente, no. Pero esa es la manera como se creía muchas veces. Entonces la gente, y yo me recuerdo que cuando la señora que dio sus 2 gallinas, hasta llorando, no sé si a la presencia de Dios o las 2 gallinitas que le estaba dando al pastor. Entonces hay cargas que se le ponen a la gente. Entonces yo digo, no. Entonces por eso Dios le da la revelación a Pablo. Él dice, no, dile a la gente que yo amo al dador alegre. El que quiera dar, que lo dé con gusto, yo lo voy a recibir. Ahora, el que está dando por obligación, aunque dé bastante, no se lo recibo. ¿Y qué importa más? ¿Que lo reciba el hombre o que lo reciba Dios? Que lo reciba Dios. Y por eso, hermano, es que la iglesia que es abundante es aquella que se despoja y que da para Dios. Por eso es que tenemos un montón de estructuras que romper en la religiosidad bíblica o de la iglesia. Miremos la otra. No sé si nos va a dar tiempo de ver las 12, sino el otro domingo, primero Dios. La silla de la lectura de las Escrituras. ¿Quiénes leemos la Biblia en esta iglesia? Poquitos. Lucas 4:16, porque mira, hermano, es que no se trata solo de leer la escritura cuando tenemos la escuela dominical. No se trata de leer la escritura solo cuando viene a la iglesia. Se trata de que tengamos un momento en leer las escrituras del Señor. Lucas 4:16, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Estaba sentado y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriéndolo, el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Entonces hay que ocuparnos, hermano amado, de la lectura de la palabra de Dios. Fíjese que en 1 Timoteo 4:13 dice: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Entonces nosotros tenemos que entender que nos tenemos que ocupar en algo. Mire, que diga ahí, ocúpate del Facebook. En tu tiempo libre, ocúpate de tu Facebook. No, necesitamos ocuparnos de la palabra de Dios. Qué rico, hermano, que gracias a Dios hoy hasta en los teléfonos hay aplicaciones donde día a día nos mandan un texto bíblico, hombre. Y a veces no los lees. Prefieres leer las notificaciones o quieres ver otras cosas, pero hermano, de nada aprovecha si estamos sembrando para la carne. Tenemos que aprender a sembrar en el Espíritu, tenemos que leer la palabra, tenemos que empezar a leer. Hay cosas que tal vez no las vas a entender, pero en su tiempo el Señor te las va a revelar, pero te tienes que sentar en la silla de la lectura. Tenemos que leer palabra, tenemos que leer palabra, tenemos que leer palabra. Hermano, es que fíjese que no tengo tiempo. Sí tienes, es que el tiempo no es que lo tengas, el tiempo se hace. Así como hiciste el tiempo para venir a la iglesia, ese tiempo lo hiciste, pero no lo tenías dispuesto, lo hiciste. Y por eso es que estás acá y Dios está viendo tu esfuerzo. Pero así como vienes a la iglesia, así como te reúnes en los discipulados, así como te reúnes en la iglesia dominical, así como vienes a los servicios que tenemos, hermano, estás haciendo un tiempo apartado para buscar de Dios. Pero también así puedes hacer un tiempo de lectura en tu casa. Hermano, cuando empezamos a leer, vamos a empezar a salir de muchas cosas que ignorábamos.
Porque vamos a empezar a conocer la verdad, vamos a empezar a adquirir conocimiento. Y entonces dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces, hermano, ¿cómo cree que tuvieron aquellos sus remas, aquellos hombres de aquel entonces? Martín Lutero, por ejemplo, según cuenta la historia, habían un montón de monjes alrededor y en medio había un palo sembrado. Y tenían una Biblia amarrada con una cadena. Y que el primero que se levantaba llegaba a leer la Biblia. Pero solo tenían una. Entonces Martín Lutero era uno de los que madrugaba. Y cuando los otros se levantaban, ya que él estaba con la Biblia, leyéndola. Por ejemplo, los chinitos, donde no ha entrado todavía las escrituras como las tenemos aquí, que en cada casa. Bueno, ahora hay más armas que Biblia, ¿verdad? Pero en cada casa había una Biblia. Y la mayor parte de gente abierta en el Salmo 91, ¿verdad? Eso de nada aprovecha. Y hasta se lo aprendía uno de memoria, como el Padre Nuestro y el Ave María, ¿verdad? Y el que habita el abrigo del Altísimo orará. Y está bien, un salmo impresionante, pero a lo que yo quiero llegar es que muchas Biblias están únicamente de adorno. Las tenemos en los teléfonos, en la computadora, en todos lugares. Pero fíjese, hermano, que hay lugares donde la gente no ha tenido ese acceso. Estaba viendo un documental, por ejemplo, en China. Muchos chinitos, hermano, les llegó, se alegraron cuando empezaron a recibir esas Biblias y las empezaron a leer. Por ejemplo, estaba leyendo un documental del Dr. Chow, no sé si lo pronuncio bien, pero es la iglesia más grande que hay allá en esa parte de Oriente. Porque empezaron a tener grupos familiares. Y esos grupos familiares se traían a la gente de 2, de 3 horas, hermano, en aquellas congregaciones grandes, 20,000, 30,000, 50,000 gentes, hermano, llegando. Pero todo empezó porque les quitaron algo. Por ejemplo, hermano, estaba sabiendo también en Cuba, no hay muchas Biblias. La gente se presta a las Biblias. No tienen acceso a internet. Hasta hace poco que iban a poner Facebook. Pero lugares donde se les ha negado leer la palabra, hermano, que de repente vi otra noticia que me impactó allá en el África. Era una tribu donde tenían sus dioses y de repente alguien viajó para otra tribu y encontró una Biblia y él aprendió a leer y a escribir y con esa Biblia se convirtió a Cristo. Y cuando llegó haciendo milagros, prodigios y señales a esa tribu, y toda la tribu se convirtió a Cristo. Porque la palabra no es solo letra. La palabra de Dios, como dijo Pablo, la palabra es poder de Dios. Pero para que ese poder se manifieste en ti, te tienes que sentar en la silla de la lectura, a leer la palabra. ¿Cómo va a crecer tu fe? Viendo una diablonovela, viendo a la reina del sur haciendo negocios con el Chapo. ¿Cómo va a crecer tu fe? Eso es lo que está de moda ahorita, hermano. Los narcocorridos y la gente está metida en todo eso. Pero eso ya no nos tiene que envolver a nosotros. Nosotros nos tenemos que interesar en las buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y cómo vamos a tener buenas noticias para darle a otro? Solamente si nos sentamos en la silla de la lectura. ¿Me da permiso para darle otra silla? ¿Quiere otro su sillazo? La silla del perdón. Lucas 7:36, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y aquí que había una mujer en la ciudad, una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume
Entonces, ¿sabe que esto significa que necesitamos sentarnos a la mesa del Señor para ponernos a cuentas y recibir el perdón de pecados? Pero eso también tiene es la otra silla, similar a esta, es la de la Santa Cena, porque es ahí donde nosotros nos ponemos a cuenta, la silla del perdón. Por eso el Señor está, pueblo mío, venid y pongámonos a cuentas. El Señor está interesado en que usted y yo estemos a cuentas con Él. Él quiere estar reconciliado con usted y por eso dejó una silla del perdón. El problema que también el Padre nuestro tenemos, hermano, nos deja encerrado una ley de oro y decimos: Señor, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces van a haber momentos en que a ti te va a tocar que perdonar cosas que tal vez, hermano, van a ser imposibles. Como me dijo una vez alguien: hermano, es que yo no puedo perdonar eso. No, tú no, pero si te metes con el Señor te va a dar la capacidad para poder perdonar. Mire lo que dice Isaías 1:18: venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Necesitamos, hermano, sentarnos en la silla del perdón. ¿Usted sabe por qué mucha gente no adora como tiene que adorar? Porque se sienten que no han sido perdonados. Por ejemplo, es un ejemplo que fue verídico, pero se lo voy a poner como ejemplo. Una jovencita que empezó a tener novios, jovencita, terminó teniendo relaciones y un día quedó embarazada. Entonces, para que los papás no se dieran cuenta, fue a una clínica con otras sus amigas y fue a abortar. Pero estaba dentro de la iglesia. Entonces la jovencita llegaba a la iglesia solo a oídas. Y llegaba, se sentaba porque los papás eran ancianos de esa iglesia. Adoraba y hacía como que adoraba a todo, como a todos, pero ella tenía un rencor en contra de toda la gente adentro de la iglesia. Y un día llegó un profeta y la llamó. Entonces la agarró de donde estaba sentada y la llamó aparte y le dijo al oído: hoy Dios te quiere perdonar del asesinato que has cometido. Y si no te arrepientes de tus fornicaciones, te vas a ir al infierno. Fueron las palabras que le dio el profeta en el oído. Entonces ahí la muchachita despertó, hermano, y empezó a llorar, y empezó a llorar, y empezó a pedir perdón, y empezó a pedirle al Señor perdón. Y hasta en ese momento la muchacha fue liberada, ya sintiéndose libre. Enfrentó a sus padres y les dijo: papá, lo que pasa que en tal fecha, cuando yo me fui con mi tía fulana de tal, fui a abortar, fui a hacer esto, esto y esto. Pero los padres no sabían. Entonces hay mucha gente que está en medio de las iglesias con problemas, que creen que Dios no lo sabe, o que no se quieren poner a cuenta de aquellos problemas de los cuales necesitamos reconocer y pedirle al Señor: Señor, perdóname, como aquella mujer que le fue infiel a su esposo y el esposo no sabe, o viceversa. Situaciones, hermano, donde se sienten que son hipócritas al llegar a una iglesia. Bendito Dios, el Señor nos dejó reconciliación, hermano. Nos dejó un abogado, pero ese abogado va a entrar en vigencia cada vez que nosotros de veramente nos sintamos arrepentidos. De lo contrario, hermano, vamos a ser religiosos nada más. Pero hay otra clase más terrible, hermano, de gente adentro de las iglesias, que aunque sabe que falló y ha cometido errores, no ha pedido perdón. Y tienen privilegio dentro de las iglesias. Y esos cantan, tocan, ministran, imponen manos. Y contaminan a todo un pueblo. Pero nosotros tenemos que buscar el perdón con el Señor. Mire, hermano, de nada sirve que nosotros apantallemos cualquier cosa en la iglesia si no buscamos la reconciliación con el Padre.
Tenemos que estar a cuentas con el Padre, sentarnos en la silla del perdón y decirle: Señor, estoy necesitado, mis faltas son estas. El salmista sabía esto y por eso el Señor le decía: Señor, aún de mis pecados que son ocultos, perdóname, porque hay cosas que son tan engañosas que creemos que no son pecado, porque el corazón es engañoso. ¿Saben qué miran normal ahora los jóvenes? Pegarle una gritada a los padres. Sí, vos para qué me tuviste. Y no dice la Biblia pues que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres. Pero eso no lo saben ellos, porque no se han sentado en la silla de la lectura. Y no se quieren sentar en la silla del perdón. ¿Cuántos hijos van con los padres y le piden perdón? Entonces, hermano, tengo otras sillas más, se las voy a leer nada más por causa del tiempo. La silla de la comunión con los demás. Lucas 11:37, cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él y Jesús entró y se sentó a la mesa. La comunión, hermano, con el cuerpo de Cristo es una edificación. Hechos 2:42 dice: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Necesitamos tener comunión. No que a veces se hacen grupitos adentro de las iglesias. Yo no me junto con esa chusma. O empiezan a hacer sus grupitos, hermano. Y aquí no es cuestión de que se hagan grupitos. Aquí todos somos un cuerpo. Pero ya cuando se empiezan a hacer grupitos, es cuando empiezan a haber divisiones. El diablo se mete, hermano, de una manera astuta y empieza lo que se llama chisme. Empieza una manzana podrida a podrir a las demás. Pero necesitamos tener comunión unos con otros. Mire, hay gente que no le gusta tener comunión con otras personas por las malas experiencias. Pero eso no significa que toda la gente va a fallar. La silla ministerial. Lucas 22:14, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. El que es ministro debe asistir a las reuniones ministeriales. Y lo puse aquí, hermano, porque a veces los pastores nos creemos que ya nadie nos puede enseñar. Y eso es mentira. Por eso, hermano, cuando hay retiros de pastores, yo me voy a los retiros de pastores. El que es ministro, hermano, tiene llamado del Señor, tiene el permiso para ir a las reuniones que nosotros hacemos. Por lo menos hacemos 5 o 6 congresos que le llamamos escuela de pastores, escuela de ministros, donde los ministros se alimentan. Porque, hermano, no tenemos el conocimiento absoluto. Necesitamos escuchar de otros, ser instruidos. Yo no tengo la experiencia que tienen otros ministerios grandes, hermanos, hombres de Dios que han sufrido penalidades y que uno los mira con aquella gloria y con aquellas iglesias frondosas y llenas. Tienen mucha experiencia que darnos. La silla de la espera. Juan 4:6, y ahí estaba en el pozo Jacob, en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, pero estaba esperando a la samaritana para evangelizarla. Me es necesario pasar, le dijo a sus discípulos, y se desvió y los otros se fueron por otro lado. Pero llegó a Samaria y se sentó, y en eso llegó la samaritana. Debemos aprender a esperar en Él, en el tiempo de Dios, hermano. No nos podemos adelantar a los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y esa es la silla que más cuesta. A veces, hermano, es como cuando nos tienen jugando en banca. Nos llaman a la selección y vos vas a ir de banca y nunca nos ponen en los partidos. Y ahí estamos y nosotros decimos: pero si yo soy mejor jugador que aquel, ¿y por qué aquel sí lo tiene y a mí no? Dice uno. Pero en las cosas de Dios son similares. Dios te tiene sentado muchas veces en los lugares para que aprendas y para que sometas tu voluntad. Cuando ya has sometido tu voluntad, entonces te dice: hoy sí, hermanita, hoy sí, hermanito, vamos a servir. Y entonces ya no vas a hallar ni qué hacer, pero espera tu tiempo. Hay mucha gente que se va, hermano, de las iglesias porque no esperó su tiempo.
Como me vino un jovencito aquí la vez pasada y me dijo, mire pastor, yo puedo tocar el saxo, puedo tocar la trompeta, puedo tocar el teclado, puedo tocar la batería, puedo tocar el bajo y toda la cosa. Vino como 3 domingos. Al cuarto domingo me dijo, pastor, me dijo, ¿y cuándo? Y entonces, ¿cuándo? Me dijo, ¿cuándo de qué? Le dije. ¿Cuándo toco? Pues, papito, le digo, es que no te conozco, le dije. Dame tiempo a que nos conozcamos y que mire frutos en ti. No, pues si allá quieren que yo toque, pues anda a tocar allá. Y se fue. Por no esperar su tiempo. Tuvimos otro jovencito muy lindo. El Señor le estaba dando inspiración muy linda, unos coros bien lindos. No esperó su tiempo, se fue. Es que, hermano, para todo hay un tiempo señalado. Tú tienes que esperar cuáles son tus anhelos en el Señor. La silla del discipulado, Juan 6:3, Jesús subió al monte y se sentó ahí con los discípulos. Hermano, debemos de sentarnos a ser instruidos como discípulos. Asistir al trazo de la palabra. ¿Dónde está la doctrina básica? Tenemos discipulados, hermano, y necesitamos aprovecharlo para aprender. Aquí a veces solo se te da el pan, el rema, pero en los discipulados se te da la estructura, hermano, de tus huesos, para que te afirmes, para que tengas una mejor visión donde estás parado. Mire, es que el evangelio humanista ha hecho pedazos el evangelio verdadero, hermano. El evangelio humanista, ay, pobrecito el hermano, ¿sabe? Tiene una bonita voz, sí, pero vive con otro hombre que no es su esposo, pero tiene bonita voz. Y como somos humanistas, que cante la hermanita, canta, como decía Chiquillada. Entonces el evangelio humanista. O el evangelio de la gran hiper mega ultra recontra liberación. Los evangelios que están saliendo, muchos evangelios están saliendo últimamente, pero solo uno es el que nosotros como iglesia debemos de conocer, y ese se resume en santidad. Necesitamos conocer el discipulado que Jesucristo hizo. Hermanos, si Jesucristo no vino a llenar iglesias, vino a hacer, por eso le dijo a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos. Que no sean engañados por tanto falso maestro que va a salir en los últimos tiempos, sino que se dediquen por eso los apóstoles, hermanos, se dedicaron, cuando vieron aquel montón de gente, se dedicaron al ministerio de la palabra y la oración. Porque tenían que trazar la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que asistir al trazo de la palabra, sentarnos. Y la última la hacía del conquistador. Marcos 16:19 dice, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Mire qué privilegio el del Señor. Entonces, hermano, esa debe ser nuestra meta, sentarnos juntamente con el Señor. Si me acompañas con el teclado, Kenny. Las 12 sillas. Y si el Señor se sentó en esas 12 sillas, nosotros también tenemos que sentarnos en esas sillas para tener con Él participación en el reino de los cielos. Mire lo que dice la Biblia, Lucas 12:37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir ahí velando, en verdad os digo, que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Imagínense que usted dice ahorita, no es que yo le ando sirviendo al Señor, pero va a llegar un momento, según este versículo, donde el Señor le va a decir, no, papito, sentate, ahora yo te voy a servir. Ya me serviste mucho en la tierra. Te sentaste en la silla de la comunión, te sentaste en la silla de la humildad, te sentaste en las 11 sillas que me senté en la tierra. Y 11 es número de desorden, pero ahora yo te traigo a la 12, la silla de gobierno, donde tu alma va a ser gobernada y apacentada. Hermano, mire, sinceramente nosotros debemos había un corito antes, que no sé si el hermano José me auxilia, no sé si me lo sé muy bien, o el hermano Juanito, que ellos son de antaño, no, que son me llevan mucho tiempo en el evangelio, más que yo. Pero lo que se canta en la tierra,
se escucha en el cielo, dice, ¿verdad? Algo así, así es. Lo que se canta en la tierra se escucha en el cielo. Pero ¿sabe una cosa? La vida, ¿ah? Sí, de eso se trata. De eso se trata. Que la vida que nosotros tengamos en la tierra, así nos va a ir en el cielo. Hermano, sembremos hoy en lo poco y seamos fieles en lo poco, para después ser puestos sobre lo mucho en el reino de los cielos. Si te pones de pie, vamos a orar, vamos a bendecir el nombre de Dios. Yo no sé por qué silla estés pasando o en qué silla estés sentado, pero lo importante que es de sentarnos en las diferentes sillas. Hermano, es que a mí me cuesta sentarme en la silla de la humildad. Necesitas pedirle al Señor: Señor, yo me quiero sentar en la silla de la humildad. Hermano, es que a mí me cuesta sentarme en la silla de la palabra, de la lectura. Pues hoy es un buen momento, hermano, para que le pidamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo su auxilio. Nos despedimos de los hermanos de radio y de televisión. Que el Señor los bendiga. Y nosotros nos quedamos un momento aquí orándole al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,